¿Por dónde empezamos? Ángeles. A ver, hay dos tipos de ángeles, ¿no es cierto? Los buenos y los malos. Estos ángeles son creación de Dios, ambos, ¿no es cierto? Se mueven en una esfera, dicen, de los cielos, ¿no? Según los autores, bueno, algún autor dice que hay tres cielos, ¿no? El cielo donde está el trono de Dios, el cielo donde se mueven los ángeles, ¿no? Y el aire donde se mueven las aves. Ese cielo es donde mejor se mueve el adversario de Dios. Ese es su terreno principal. Entonces ahí podemos entender por qué pasa todo lo que pasa. Entonces ahí se mueve muy bien. Parece que ese es su conquista o su lugar de ubicación en esos lugares de cielos. Ahora, ángel, que la pregunta sería, ¿qué es un ángel en tal caso? ¿No? ¿Qué significado tiene ángel? ¿No? Ángel es un mensajero. No, un mensajero, ¿no? Eso sería un mensajero de Dios. Ese es un ángel, ¿no? Entonces, un mensajero que está encargado de ejecutar las órdenes de Dios. No, en el hebreo lo conocen o se escribe malach, y en el griego se escribe angelos. Así es que ahí estamos viendo lo que sería los ángeles, ¿no? Su función, cuál es su función de estos ángeles. Ahora, al decir que es una creación de Dios, es un ser celestial, ¿no? Que obedece las indicaciones de Dios, ¿no? Entonces tiene una autonomía, tiene un poder que emana de una orden que cumple de parte de Dios, ¿no? Y los ángeles opositores son aquellos que se rebelaron contra Dios, Dios los arrojó, como hemos visto en una de las clases, ¿no? Y son conocidos como adversarios de Dios, ¿no? Ahora, estos ángeles que nosotros conocemos, que cumplen funciones específicas de Dios, pues son diferentes funciones las que cumplen, ¿no? Diferentes funciones, ¿no? De parte de Dios. Hay ángeles que están adorando a Dios, hay ángeles que son enviados a cumplir, ¿no? Algún propósito de Dios específicamente, ¿no? Quizás no se pueda entender, ¿no? Cómo un ángel no pueda cumplir, ¿no? Como un ángel de forma etérea pueda adquirir, ¿no? En un mundo físico la fuerza o la fortaleza o la capacidad de proteger a sus hijos, ¿no es cierto?, en diversas pruebas, ¿no? Pero sí lo ha hecho, ¿no? Daniel, por ejemplo, cuando protegen a Daniel, ahí los ángeles están protegiendo contra el fuego, protegiendo ¿no? Los amigos de Daniel contra los leones, ¿no? Entonces, se dejaban ver en un tiempo. ¿Por qué ahora no se ve? ¿Por qué ahora no se ve? Sería una pregunta. Porque hoy las personas tienden a adorar todo lo que pueden ver. Entonces, ya los tiempos en que los ángeles podían dejarse ver, ¿no? O traer mensajes directos como a María que iba a concebir, ¿no? O como lo podía ver cuando estaba atendiendo a Jesús, ¿no? O cuando Jesús nombra que había ángeles que podían acabar de destruir y tenían que dejar que Él cumpla, ¿no? El plan de Dios. Entonces ya habían ángeles que estaban dispuestos
a arrasar, a destruir a aquellos que eran opositores. Estaban esperando que de repente Jesús diese una orden, pero Jesús estaba cumpliendo el propósito. Entonces, los ángeles también van a ser seres que uno va a confiar en ellos por medio de la fe, porque sabemos que son guardianes, como guardianes de poder que protegen al pueblo escogido de Dios. Entonces, ese propósito de estos ángeles es guardar al pueblo de Dios, su propósito, ¿no?, principal, ¿no? Aunque hay testimonios de personas que quizás no siendo seguidores de Dios, ha habido oportunidades en que han descrito, ¿no?, alguna interferencia de un ser que les haya ayudado, celestial, que apareció, que les ayudó, ¿no?, con algún ataque de algún enemigo o un accidente de algún carro, ¿no? Y bueno, entonces vemos que Dios también puede usar los ángeles, ¿no?, quizás mucho más allá de lo que nosotros por medio de la fe creemos que solo puede ser de uso exclusivo para su pueblo, ¿no es cierto? Pero no, Dios también puede brindar, ¿no?, las órdenes a sus ángeles de actuar en los momentos que Dios cree conveniente, ¿no?, que actúen determinadas necesidades, ¿no es cierto?, que el ser humano pueda presentar, ¿no? Entonces, estos ángeles estamos comprendiendo que tienen una morada celestial, ¿no? Ahora, la otra pregunta era que se decía, entonces, ¿quién es superior? Aunque ese debate ya no se da en estos tiempos, ¿quién era superior? ¿El ser humano o el ángel? Ese debate en estos tiempos ya no se da, pero hubo una época que ese debate se daba. Entonces, ¿quién es superior? El Salmo dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, ¿no? Ajá. Dando a entender que los ángeles están como que, ¿no?, antes que nosotros. Pero no nos olvidemos que también nosotros llegaremos a juzgar a ángeles. Entonces, la condición humana quizás puede estar después, pero la condición después de la venida de Cristo va a cambiar y estaremos sobre ángeles, por supuesto caídos, aquellos que se sublevaron, que se rebelaron contra Dios. Pasaremos a ser en ese momento como que el tribunal, acompañar ese tribunal, ¿no? Entonces es cierto que aún en esta tierra nos encontramos en una condición donde los ángeles, por el poder que ellos tienen, son superiores a nosotros. Pero en un momento dado, cuando ya no estemos en esta vida, estaremos hasta acompañando en el tribunal a juzgar a ángeles caídos. Entonces, la superioridad es, digamos, por etapa, ¿no? En esta etapa humana, sí, todavía los ángeles, pero en una etapa ya no. Por eso de que cuando le preguntan a Jesús acerca de la condición de un hombre, ¿no?, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres, ¿no?, y le preguntan después y le dicen, ¿con quién se va a quedar si se murieron y tuvo diferentes, ¿no es cierto?, parejas? Cuando estén allá, ¿con quién se va a quedar? ¿No? Una pregunta muy humana, muy dada a lo que nosotros sentimos realmente como humanos, saber cómo va a ser allá. Siempre hay un sentimiento. Y Jesús le dijo que allá seréis como ángeles, ¿no? Como ángeles. No dando a entender que seremos pues asexuales, sin sexo, ¿no?, sin ese deseo que hoy la raza humana la tiene. Allá no, allá seremos como ángeles, ¿no? Entonces estaremos morando en esa morada celestial, ¿no?, sin esos deseos humanos de procreación, ¿no?, que tienen
los seres humanos. Allá seréis como ángeles, dijo Jesús, ¿no? Entonces, vamos comprendiendo poco a poco que estos ángeles no tienen poder, tienen un lugar donde estar, ¿no es cierto? Ejecutan las órdenes directas de Dios, ejecutan, ¿ya? Y también tienen como que una influencia de poder. Entonces ellos influencian para bien al ser humano. Así como el enemigo, el adversario de Dios que fue arrojado como un rayo, ¿no? Busca destruir, porque ha venido para robar, matar y destruir todo lo que sea de Dios, por eso es un opositor, ¿no? Y busca siempre, no, ahora en estos tiempos se mueve bastante con esto del homosexualismo, se mueve bastante. Pastor, buenas. Y Mi hija ya va a estar llegando. Debo dejar su paquete, no, sus cosas. Va a venir de la universidad. en otros tiempos se ha movido de otras maneras. En estos tiempos se mueve hubo tiempos donde se ha movido por la Permiso, misma, pastor, ¿sí? Gracias. por la misma religiosidad. Ha usado, o sea, bueno, siempre tuvo el estilo de disfrazarse, siempre, así que eso no es novedad. Siempre se disfrazó de ángel de luz, ¿no? Siempre. Entonces ha ido confundiendo de religiosidad a la sociedad, Entonces se puede decir que en determinados momentos, en determinadas épocas, ha ido actuando de maneras diferentes, de estrategias diferentes para atemorizar y apartar al ser humano de la búsqueda o de la esperanza o de la fe de creer en Dios. Nunca dejó de hacerlo. Nunca. Nunca. Siempre estuvo activo. Decía un profesor mío que no descansa, hace horas extras. No tiene descanso. Siempre está, no como lo vemos en Job, alrededor del mundo buscando hacer daño, maldad o muerte a alguien. Entonces, su propósito de tener encarceladas a las personas bajo ese manto de fe que se movió en un tiempo, entre comillas, que engañó a muchos, ¿no? Lo sigue haciendo también en estas épocas, pero ahora camina bajo este criterio del LGTB acerca, ¿no?, de tratar de sustentar. Leía un último trabajo que habían hecho que me llamó la atención y decían, bueno, ya sabemos de David y Jonathan, que dicen que eran homosexuales. No dice el texto eso, pero ellos dicen eso. Ya sabemos que Sodoma y Gomorra, no, dicen ellos que fue porque no los trataron bien, ¿no? Y Dios se molestó, pero ahora están sustentando que el centurión, que el empleado o el joven, ¿no?, que trabajaba con este romano era un homosexual. Y Jesús todavía dice, ¿quién ha visto fe tan grande? Y lo sana. No, es un trabajo interesante, no lo voy a negar, porque están haciendo un trabajo contextual, contemporáneo, de la sociedad romana en el cual Jesús se movía en esos tiempos, y se dice, sí se dice, de que joven se le llamaba aquel que era el compañero sexual, ¿no?, y pareciera que el texto diese para eso. El problema es, como siempre, de que quieren esconder una conducta. El tema es ese, que quieren pasar como que si Jesús estuviese de acuerdo con una conducta. Jesús nunca se opuso a la sanidad de nadie, creyente o no creyente, le sigan o no le sigan, se hagan sus discípulos o no se hagan sus discípulos. ¿Dónde están los otros que también tuvieron el milagro? No lo sé. Se han ido. Bueno, anda tú, preséntate al templo, paga la ofrenda y agradece a Dios
por el milagro que tiene. ¿Y el resto dónde estaba? ¿Dónde se fue el resto? Bueno, recibieron su milagro, no es conmigo, libre, me voy a hacer lo que quiero. Entonces, el milagro de Dios no es la garantía para que se diga de que ya era un hombre de fe o una mujer de fe. No lo es. Entonces, este trabajo se derrumba desde ese aspecto. Jesús puede hacer milagro a cualquiera. Porque yo no voy a empezar a debatir algo que no dice el texto sobre un contexto. Ellos siempre van a querer llevarte a ese contexto, a un contexto que ellos te crean. Ellos te crean un escenario donde te quieren hacer ingresar. No, yo lo llevo a otro escenario. Pues ahí está el problema. Nunca nos ponemos de acuerdo y nunca nos pondremos de acuerdo. Porque ante el escenario que ellos se crean, ficticio, yo prefiero irme al escenario de Dios. Y ese es la mejor defensa del creyente, tu escenario. Porque si tú vas y caes en el análisis, porque hacen un buen trabajo, ojo con eso, hacen un buen trabajo, hacen una buena investigación del idioma, del contexto, no son sencillos trabajitos, no. ¿Peruanos o son? No me acuerdo ahorita el nombre de este teólogo, pero ha hecho un buen trabajo con idioma, con investigación, con todo, ¿no? Esto es lo último que están presentando para sustentar sus no, según ellos, ¿no? Lo de Dios. Pero que quede claro, delante de Dios todos somos pecadores. Así es que no se trata, ¿no es cierto?, de eso. No es el tema si Dios hizo un milagro, si era o no era homosexual. Pudo haberlo sido, o como no. El texto no dice eso. Y tomando la razón de Dios, ya, lo fue. Pero no tiene nada que ver porque Jesús no está aceptando una conducta, simplemente dando sanidad a un ser humano que necesita. Que era leproso o que era, no sé, otra enfermedad, ciego, paralítico, lo que fuera. Simplemente Jesús lo sanó. Más allá, si esta persona lo seguía o no lo seguía. Ese no es el tema. Si lo seguía o no lo seguía, tema aparte. Solo Jesús está sanando físicamente un ser humano. Y si de ellos a alguien lo seguía, gloria a Dios, aleluya, entendió. Y reconoce de dónde vino. Y si no entendió y se fue, caso que muchos lo hacen, pudo también ser ese caso. Porque lo que Dios cambia es la conducta, no la mantiene. Dios trastoca la conducta. Entonces, las influencias satánicas se mueven en este tiempo bajo esa perspectiva, ¿no? Han podido ingresar a muchos lugares, pero bueno, no es nuestro tema, sigamos. Ahora, los ángeles adoran a Dios, son adoradores. Recordemos que el adversario de Dios, Satanás, era alguien que adoraba a Dios, la flauta, el tamborín, bien vestido, un ángel muy hermoso, ¿no? Era un querubín protector, ¿no? Que se rebeló, un querubín protector. Ahora, entonces, podemos decir que existe solo dos cosas en los dos caminos que se mueven, solamente dos cosas: la verdad y la mentira. La verdad de parte de Dios y sus servidores de Dios, la verdad, y la mentira de Satanás y la legión de ángeles que están al servicio. Así como los ángeles de Dios están a su servicio, los ángeles de Satanás también están a su servicio, pero están bajo la mentira, porque van a buscar confundir, engañar, y que las personas no puedan conocer la verdad. Sé cómo se pueda catalogar en estos tiempos a los ángeles. Yo creo de que siguen activos, ¿no? Considero que siguen activos, considero que se siguen moviendo. Este autor, Billy Graham, que tiene su libro, clasifica de arcángel, ¿no? Clasifica de serafines y querubines, así que una clasificación, ¿no? Serían los arcángeles los mayores, los serafines y los querubines, ¿no? Que son ángeles de poder que se mueven en esa dimensión, que están, digamos, al servicio de Dios,
cerca de Dios. Son adoradores de Dios, ya lo hemos dicho, ¿no? Y son protectores. Protectores. Traje mi nueva versión, a ver. Entonces, estos ángeles siguen activos al servicio de Dios, están presentes, nos siguen ayudando, nos siguen protegiendo, y nos siguen trayendo de parte de Dios, ¿no?, la protección y el poder que... A ver, ¿qué dice en esta versión? Dice el Salmo 91:11, pues Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Bueno, ángeles protegiendo, ángeles protectores. El Salmo 148, 1-2 va a decir, alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos los ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna. Entonces, estamos viendo que son ángeles que son adoradores, ángeles protectores, ¿no es cierto? ¿Tienen su morada celestial? Sí las tienen. Y cuando en Peniel, creo que es cuando Jacob peleó con un ángel. Pero no puede Jesús, ser ¿no? claro, no puede ser un ángel porque justamente bendice. No podría ser. No podría ser un ángel porque un ángel no podía bendecir. No podía tomar autoridad. Recordemos que el ángel solo ejecuta órdenes. Entonces, se entiende de que Peniel peleó, ahí le cambian el nombre de Israel a Jacob, ¿no?, con el mismo Señor Jesús. Y la bendición que recibe no fue por eso, porque Jesús sí tenía la capacidad. Ya que en el Antiguo Testamento no se puede reconocer a Jesús, no se puede reconocer, ¿no? Pero eso es lo que dicen los teólogos. Ya que un ángel tenía esa función, no podía. Entonces, sí era el mismo Señor Jesús bendiciendo y cambiándole nombre, ¿no?, y llamándolo Israel, ¿no?, Padre de multitudes. Entonces, estos serían los ángeles. Tienen funciones, protegen, adoran, ¿no? Estuvieron también, ya lo dijimos, al lado de Daniel, ¿no? Cuando hay mensajeros, luchan contra los adversarios. Eso lo vemos en Daniel, ¿no?, la oración de Daniel, y no que no llegaban y por qué se demoran, y es esa lucha, ¿no?, que ellos tienen, ¿no?, por los opositores que no los dejan llegar, ¿no?, a donde han sido. Entonces hay una lucha espiritual, llamémoslo así, porque las cosas de Dios se sigan dando. Entonces, ellos son los ángeles de parte de Dios. ¿Qué serán entonces los adversarios? La verdad es que ellos sí se reprodujeron, ¿no? Cuando dicen, ¿no?, y que surgieron los gigantes. Pero dicen, Mencionan en Génesis. hay una idea por ahí de que se dice de que sí se reproducieron, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente que haya sido ángeles, ¿no? Aunque algunos sostienen que ahí se hubo como que una posesión, ¿no? Se surgen varias ideas, ¿no? Hablan de una descendencia, de una creación antes de Eva, de otra mujer que estuvo con Adán, la cual fue arrojada y después estuvo con Eva, ¿no? Lilibut, creo que es el nombre que le da,
¿no? Y ella es la encargada de ser la maligna, la mala, ¿no? De hacer la maldad, ¿no? De sembrar, ¿no? De tener esos hijos de mal. Es interesante porque se puede ir entendiendo, ¿no? A los que profundizan bastante en teología, ¿no? Hay mi respeto a estos teólogos porque realmente profundizan bastante, conocen idioma y conocen muchas ciencias para poder tratar de llegar a comprender de que afectaron el ADN, ¿no? Ellos afectan el ADN para crear esos seres, ¿no? Que uno podría tenerlos como según el tamaño que daban grandes hombres de mal, grandes hombres, ¿no? O grandes seres humanos de mal, lo dan de entender. Es interesante ese detalle, es interesante. Ahora, ¿qué es lo que busca? Bueno, ya lo dijimos en algún momento, ¿no? Satanás busca tener un ataque en el ser humano en tres aspectos, en tres esferas, ¿no es cierto? Espiritual, ¿no? Se puede decir social y personal. O sea, son tres frentes que van a afectar o van a estar en constante lucha. O sea, esos son los tres frentes que van a existir, ¿no? Y según este autor, se le puede reconocer en la caída de los ángeles, en la caída del hombre y en la muerte expiatoria de Cristo. Entonces, estamos hablando de un ser que tiene poder, que no lo podemos minimizar, que no podemos decir, no, es cierto que Cristo tiene mucho más poder y más luz, pero me refiero en general, en términos generales, influye en una sociedad hacia el mal, influye en una presencia, ¿no es cierto?, anti todo, está contra todo el bien, lo moral, la justicia, la verdad, el derecho, la reivindicación, el amor, es todo lo contrario a lo que Dios. Ya no lo escucho, pero hace unos años atrás se escuchaba que inclusive, ¿no?, querían llamar tercer sexo al homosexualismo, trataban de incluir, ¿por qué? Porque el diablo estaba imitando aún en ese sentido el aspecto que Dios creó sexual, ¿no? Lo cual no existe un tercer sexo, existe solamente dos sexos, pene y vagina. Ahora, existen algunos casos de niños hermafroditas. Esos casos sí son registrados científicamente. Es un niño que nace con pene y con vagina. Y tienen que hacerle los chequeos a este niño, ¿no?, o niña para ver qué predomina en su cuerpecito. Si predomina un ovario, tiene la presencia física femenina. Pero si no, predomina un ovario, ¿no? Tienen que hacer una investigación, esperar que este niño crezca. Entonces, estos casos científicos sí se podrían llamar o sí se podrían tomar desde de lo que ellos tratan de decir. Porque ellos tratan de decir de que nacieron homosexuales. Eso no existe. La sexualidad no está en el nacimiento. La sexualidad se desarrolla, ¿no?, en el transcurso de la vida, en el proceso hormonal del crecimiento, alcanzando una edad, ¿no?, del conocimiento sexual, ¿no?, del despertar sexual en una edad determinada, de acuerdo a la fisonomía orgánica de cada individuo, ¿no? Pueden ser a más edad, a menos edad, va a determinar, no todos son iguales en ese sentido, no todos son iguales. Entonces ahí, digamos, recién se va a determinar sus deseos, sus gustos, ¿no?, sus preferencias, ¿no? Ellos dicen que nacieron, entonces es ilógico, tú no puedes comprobar que un niño haya nacido con una opción sexual, con un deseo sexual, como ellos quieren sostener. No tiene sentido, pero sí tiene sentido en aquellos niños que nacieron hermafroditas. ¿Por qué? Está en investigación, no se sabe. Que los tienen que operar, que los tienen que ayudar, etcétera. Que son casos científicamente comprobados, sí. Son casos comprobados. Casos comprobados. En ese sentido, sí. Pero las excepciones no hacen la regla. Ellos quieren hacer a la excepción una regla y eso no camina. No camina. Entonces, este adversario, ¿no?, tiene poder, ¿no?,
¿no? Puede llegar a cambiar, ¿no? a la raza humana en un sentido de maldad, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿de dónde aparecen los psicópatas? Es una pregunta que sería válida. Seres humanos insensibles, que no tienen sentimientos, que pueden hacer daño y matar a una criatura, a un hombre, a una mujer, sin piedad, porque no tienen sentimientos. Algunos investigadores han tratado de tomar un enfoque tomográfico computarizado en su cerebro y han encontrado, dicen, un poco más abierto, la parte alta del cerebro internamente un poco más abierto en todos los casos, ¿no? de psicópatas, ¿no? Pero esas conductas terribles, ¿no? que hoy estamos viendo, justamente es eso, ¿no? de maldad, ¿no? ¿Por qué se da? Porque creo que, no sé, lo digo en forma personal, me parece del hecho de que el irse juntando, ¿no? Las parejas, ¿no? y teniendo los hijos y naciendo, justamente es ahí donde el mal se va juntando, se van acercando en el mal y van naciendo. Ahora, generalizar eso tampoco, ¿no? Podría ser, no podría generalizar, pero me pareciese que las cosas caminan ahí en la maldad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trato de entender, por ejemplo, el caso de Moisés, ¿no? En la matanza, ¿no? Matar, acabar con los niños, y aparecieron dos personas y dijeron, ¿sabes qué? No lo vamos a matar. Y escondieron una vida, protegieron, siendo egipcias, pero tenían temor de Dios y guardaron una vida. Entonces, en estos tiempos no. Cuando hay un niño por venir, muchos prefieren matar. Para muchas parejas es más fácil abortar. Y muchos de esos niños que son abortados fueron hechos con amor. Con amor. Y lamentablemente se les quita la vida, ¿no? por el hecho de que una pareja tiene temor. Pero ¿de dónde vienen los otros niños que son hoy asesinos y violentos? ¿no? Muchas veces vienen de padres delincuentes, de madres prostitutas, de hogares donde se dedican a hacer cosas indebidas. Por eso digo, no es un trabajo, tendríamos que hacer una investigación profunda para poder ni aún así llegar, porque sería una invitación bien larga, pero yo más o menos he bosquejado, así como les acabo de decir en un momento, en ese sentido. ¿Qué trato de decir? De que mucha gente buena está siendo eliminada, ¿no es cierto?, por el aborto. Mucha gente buena, por el temor a tener un niño, por la vergüenza quizás de criarlo y educarlo, están siendo eliminados. Y nos vamos quedando cada vez con un mundo donde se va cumpliendo lo que dice Dios, que la maldad sigue aumentando. Entonces tenemos las tres esferas donde ataca. Vemos que no solo es uno, sino es una legión, ¿no? Influyen en el ser humano, tienen poder, están dedicados a hacer mal, a atacar en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Atemorizarnos o usar cualquier elemento que les sirva. La religión es una de ellas, que les sirva para alejar, ¿no es cierto? Por favor. Para alejar al ser humano de Dios. Todos los medios les va a servir. El temor es uno de ellos, la religiosidad es uno de ellos. Claro, sí. Es increíble, pero libre albedrío cuando se da, el libre albedrío cuando se da, o cuando se habla de libre albedrío, no, el ser humano dice, yo tomo mi libre albedrío y decide. Tu capacidad sigue siendo el libre albedrío, pero no está ligada a la fe, no puede estar ligada a la fe, está ligada a su decisión personal. Entonces, en su decisión personal sí tiene la decisión.
Pero delante de Dios nadie puede decirle no a Dios si es que Dios lo eligió. Nadie. Nadie puede decirle a Dios no. Entonces, eso también habla de capacidades. Un creyente, ¿no? Ustedes han desarrollado el tema del Espíritu Santo, ¿no? Un creyente que está dispuesto a servir va a tener una lucha espiritual. Entonces, la misma palabra dice, no un neófito sea puesto en el ministerio, porque ese neófito vaya a caer en condenación del diablo, ¿no? 1 Timoteo 3:6, ¿no? Entonces, las influencias satánicas, ¿no? Deben ser cuidadas desde todo aspecto, ¿no? Esto sí, quizás no se ha visto aún, ¿no? Pero debemos inclusive saber, ¿no? Seleccionar a quienes tienen exclusivamente el llamado en el ministerio de enseñanza, ¿no? Deben ser ¿no? maestros dedicados, dispuestos, ¿no? De buen testimonio, ¿no? Y esforzados, ¿no? Entonces, la palabra es clara en esto, ¿no? Hay que tener, ¿no? cuidado porque es una lucha constante, ¿no? Ahora, no sé, hasta acá, ¿qué opina? Una curiosidad, hay influencias, por ejemplo, áreas geográficas que son influenciadas por un tipo de demonio que se basa exclusivamente en un tipo de pecado, ¿sí, no? Claro. Los demonios trabajan por regiones, entonces cada región, ¿no? se va a mover bajo ese espectro de mal, ¿no? Va a buscar poder, ¿cómo le puedo decir? ¿No? Caigan aún los escogidos, ¿no es cierto? ¿No? Que son sus blancos preferidos, ¿no? Pecado. Entonces, porque su trabajo es ese, y no van a parar hasta sensibilizar y debilitar, ¿no? Había un autor, Plutarco, que decía que hay ciertos demonios impíos y malignos que envidian a los hombres buenos y tratan de, a los seres humanos buenos, y tratan de impedirles de la búsqueda de la virtud para que no puedan participar en la felicidad que ellos mismos no gozan. Yo creo que esto se puede entender porque son personas, viéndole como personas, ¿no es cierto? Son seres malignos que no pueden gozar del bienestar, no pueden gozar del bien, no pueden gozar. Entonces, es un sentimiento contrario. Alguna vez, cuando yo trabajaba en salud, me dijo alguien, por supuesto, un trabajador técnico, enfermero antiguo, me dijo, oye, ten cuidado con esa sala que estás trabajando. Digo, ¿pero por qué? Tú vas y trabajas con ellos, te acercas demasiado. Digo, ¿pero por qué? No entiendo. Dime las cosas claras, le digo, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, la gente tuberculosa va a querer contagiar. ¿Cómo les es eso? Le digo. Sí, me dice, los enfermos en tuberculosis, si tú no te das cuenta, quieren contagiar a otros. Entonces yo me quedé sorprendido, me atemoricé, no quise creer y quise tratar de confiar en mi fe, aún era joven, en fe me refiero, ¿no? Pero es cierto. Es cierto. Es como hay seres humanos, no sé si han escuchado esta, que bajan y dejan una rosa negra en la puerta de la chica con quien lograron conquistarla y tener relaciones sexuales. No sé si han escuchado eso. Bueno, son personas que tienen el virus del HIV positivo SIDA y buscan estar con una persona para contagiarle la enfermedad. Y luego van y dejan esa rosa negra en la puerta de esa persona. Hay personas que van a las fiestas y buscan, no escucho mucho eso ahora, antes escuchaba bastante, ¿no? Pero no creo que haya desaparecido, pero bueno, buscaban a enamorar a un muchacho, una chica simpática,
y llevárselo. Una vez que se lo llevaban, lo adormecían, lo dormían, le sacaban el riñón y lo dejaban, le sacaban una córnea y lo sacaban y lo dejaban. Entonces, si existen personas que están dispuestas a hacer el daño, el mal, por un poco, ¿no?, de envidia, de odio o de ambición, ¿cómo no, pues, si ahí estamos viendo el mal, cómo no podemos, pues, entender que realmente Satanás lo que quiere es robar, matar y destruir? Si hay seres humanos que caen en esas garras, que ahí estamos mostrando con unos pocos ejemplos esa maldad. Entonces hay seres humanos que quieren por la ambición hacer daño a otros. Hace recordar un poco este caso de esta esposa, que su esposo hace poco, el año pasado, será mediados del año, ¿no?, que se prodigaba mucho amor, él manejaba una cuenta de dinero, pero la había asegurado en caso de muerte en una cantidad determinada de dinero, y la esposa amorosa lo atendía muy bien, pero en cada atención le echaba una cantidad de veneno, muy paulatinamente, hasta que eso desencadenó en este hombre la muerte. Se fue degenerando y murió. La familia reclamó, hicieron la autopsia, volvieron a traer el cuerpo a la morgue, y realmente lo que la familia denunció fue cierto. Esta mujer se fue a la cárcel, pero por insistencia de la familia. Entonces, si hay seres humanos que están dispuestos a hacer daño aún a sus propios esposos, ¿no?, o hijos que hacen pasar de locos a los padres para quedarse con la propiedad, y así, ¿cuántos casos más? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el mal? Satanás. Y siempre se van a disfrazar como de personas nobles, buenas, amables, respetuosas, tratables. Nunca se van a mostrar tal cual como son. Ese es un tema que debe quedar muy claro. Entonces, volviendo a lo que decíamos, el ministerio debe cuidar que alguien que no está capacitado, un neófito que aún le falta, que aún necesita capacitarse más, no pueda todavía estar en el ministerio. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, para que todo lo que estamos viendo no acontezca, no caiga, ¿no?, en lazos del diablo. Sé hasta ahí cómo vamos. Por favor, sírvanse. Por favor. Por favor, sírvanse. El profe traído. Pastor, yo muchas veces así, por ejemplo, mi mamá no es cristiana. Mi mamá no es cristiana y ella, por ejemplo, ella siempre lee el horóscopo. ¿Así qué? Horóscopo. Ah. Y hay muchas veces que dicen que el horóscopo supuestamente es un estudio de la astrología. Y aparte también te dicen que hay ángeles por cada signo. Y yo no sé si se divierten porque o son ángeles o qué cosas, o inventos. Mira, el diablo tiene muchas maneras, y esa es una de ellas. Es una influencia para manipular la vida de las personas y dirigirlas, ¿no?, hacia algo que no es real. Y a la larga va a afectar su vida, a la larga, ¿no? Es un momento en que la persona se ve afectada, porque la influencia, por favor, silencio, gracias, porque la influencia satánica, ¿no? Recordemos el caso de Saúl. Saúl fue a ver a quién, a una adivina, y el caso de Saúl, ¿no?, nunca se ha dicho, pero cuando hemos visto la vida de este hombre, creo que lo dije anteriormente, era un hombre de familia, de su esposa, de sus hijos, un buen esposo, un buen padre. Si es que lo consideramos desde esa perspectiva, él vivía de una forma donde respetaba mucho, pero había caído en el lazo del diablo, ¿no?, del orgullo, que recordemos que es lo primero que tuvo Satanás para rebelarse delante de Dios,
porque ya se sintió poderoso, luego quiso tener la revelación por alguien que él mismo había votado, ¿no? Y luego ya sabemos lo que le pasó. Se empezó a volver loco. Loco. ¿Pero por qué? Porque es un tormento de alguien que da algo, nunca da nada a cambio de nada. Es bueno que ores por tu mamá, ¿no? Que Dios pueda romper esa atadura, ¿no? Y Dios la pueda liberar. Porque es una influencia, es un tormento. Y la persona ya deja de vivir en un estado más tranquilo, sino inquieto. Mucho la gente siempre tiende a minimizar. Cuando tú le hablas de la idolatría es igual. No, pero si es una estampita, yo no la adoro, está ahí nada más. Tenemos una sociedad que te minimiza todo. Todo te minimiza. No pasa nada, dice. Cuando la fuente es Dios y entendemos por fuente un agua cristalina, pura, no, eso es lo que debe fluir. Cuando ya hay otros ingresos, afectan. Si aún siendo creyente, les confieso que a veces me molesto y reniego más de lo que debo renegar. Me cuesta. Lucho por no ser así, porque eso afecta a mi vida, afecta a mi relación personal con Dios y con mi esposa y con las personas que me rodean. Entonces, si uno que conoce, que debe esforzarse, mostrar, se ve afectado, ¿cuánto más una persona que no? Claro, tú no puedes poner, ¿no? Decía, en una bañera para sanar a una persona en un agua sucia, la pones en un hidromasaje limpio, no en agua sucia, no la va a sanar. Entonces, la idea es esa, que se entienda que toda recuperación, que toda sanidad mental, espiritual, conductual, debe ser de parte de Dios, de la mejor forma. Entonces esa es una influencia maligna, no es una influencia buena. No sé, ¿alguien más? Pastor, como cuando en una casa, por ejemplo, yo iba a la casa de mi tía y cuando llegaba me sentía fastidiada, me dolía la cabeza y después me enteré que ya falleció mi tía, llevaba esas curanderas y que hacía baños, sus hijas se bañaban, todo. Oposiciones. Entonces yo agarré y cuando mi prima me dijo, yo le dije, no, y mi cabeza me duele, le dije, así me dijo, sí, le digo, y entonces yo le dije, ¿no? Que por qué hacía eso, si ellos creían en Dios, entonces su fe tiene que ser con Dios, no su relación, No la entiendo. No con curanderas, nada, porque peor le está trayendo más desgracia a su casa. Y sí, y su mamá falleció. Le dijeron que le habían hecho daño, no sé qué, llevaban curanderas. Hermana, Hasta que su mamá falleció. las personas pueden tener una influencia. Ahora, no necesariamente de poder, simplemente una influencia psicológica. Es como decir algo psicosomático. Yo veo en un medio a un médico, un testimonio de una persona que empieza a contar su enfermedad. Y nosotros los peruanos tenemos siempre eso. Yo también tengo eso. Inmediatamente, yo también tengo eso. Entonces, si la persona no tiene una vida, como Dios dice, 6 días trabajarás y un día descansarás, una vida donde su mente, su cuerpo, su espíritu descansen, como Dios dice, descansen, salga, se relaje, pasee, se desconecte del medio donde vive y se vaya a un lugar, no importa, una noche, un día, pero salga,
la persona corre el riesgo de enfermarse y le van a hacer todos los exámenes y no le van a encontrar nada. ¿Qué fue? Una enfermedad psicosomática. Pero ¿qué hace lo psicosomático? Perjudica las defensas del ser humano. Y lo psicosomático afecta el pensamiento, estresa a la persona, y al bajarse las defensas, ahí sí realmente puede tener una enfermedad. ¿Por qué? Porque al bajarse la defensa, lo primero que uno puede tener es un resfrío, una pulmonía o una enfermedad. Es cierto que hay que tener una adecuada alimentación, no evitar grasas, ¿no es cierto? Todo lo que sea perjudicial y dañino a nuestro organismo, ok, pero también equivale al descanso físico, mental y espiritual. No puede estar de lado. La persona tiene que desconectarse de su medio. Así es. Ajá. Bueno, hay muchas razones, hermano. No sé, ¿algo más? Antes creo que antes el mundo era un poco más simple en cuestión de juegos para niños. Era más sencillo, pero ahora con esta cuestión de las cosas digitales ya hay otros mensajes que se ingresan, ¿no? Por ejemplo, a veces yo veo a los chicos que tienen otro lenguaje y aceptan cosas también, ¿no? Ya cosas que lo ven como normales, casi como la muerte, el suicidio. Esas cosas de verdad a mí me llaman mucho la atención. Estamos en otros tiempos. En mi tiempo eso de Chucky, eso era lo más feo, ¿no? Y ahora hay cosas... Pero recordemos que todo el mal viene del diablo. La pregunta sería, ¿cómo yo, como creyente, puedo luchar contra este adversario? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo salir adelante? Una de las cosas importantes del creyente que debe mantener es aprender a reconocer delante de Dios sus flaquezas, en todo sentido. En todo sentido. La sinceridad va a ser muy importante delante de Dios. Pero también el anhelo de poder crecer es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a caminar en la fe, existe algo que viene de parte de Dios que nos guarda. Pero el enemigo siempre va a querer confundirnos. Entonces,